Muy buenas noches, feliz inicio de año 2013 para todos y para todas. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Esto Pasó, con el resumen de las principales noticias acontecidas en el país y en el mundo. Vamos a la primera información. El presidente de la República, Federico Franco, firmó esta mañana el decreto mediante el cual se aprueba el presupuesto general de la Nación de 2013. El monto asciende a unos 62 billones de guaraníes. El Poder Ejecutivo promulgó hoy el presupuesto general de gastos de la Nación, que asciende a 62 billones de guaraníes, 3.3 billones de guaraníes más de lo que se presentó inicialmente al Legislativo. Con la firma del decreto, realizado esta mañana en Palacio de López, el presupuesto 2013 entra automáticamente en vigencia sin aumentos de salarios para el sector público como solicitó el Ejecutivo. El plan de gastos estatal incluye 18% de incrementos para gastos de infraestructura y la emisión de bonos soberanos para el financiamiento. Por otra parte, el 80% del presupuesto 2013 será destinado a gastos corrientes, que son los salarios, jubilaciones, deudas, entre otros rubros fijos del Estado. Unos 12.000 millones de guaraníes anualmente pierde la Administración de Navegación y Puertos por la inactividad del puerto de Asunción. Esto según el titular de la institución. El titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Fernando Nicora, se reunió esta mañana con el presidente de la República, Federico Franco, a fin de presentarle detalles sobre las tareas de mudanza del puerto de Asunción al puerto de Milleta. Nicora indicó que una de las principales razones del cierre del puerto asunceno es la pérdida anual de entre 10.000 a 12.000 millones de guaraníes, que registra constantemente la institución. Nosotros estamos perdiendo, en Puerto de Asunción estamos perdiendo entre 10.000 y 12.000 millones de guaraníes al año. También eso es un motivo, nosotros no podemos mantener un puerto a pérdida, nosotros tenemos que cambiar de sentido eso, para que eso pueda traer otros beneficios a la ANNP. Señaló que para diciembre culminaría el traslado total de los diversos departamentos de la Administración de Puertos a Villeta, con excepción del área administrativa que seguirá operando en Asunción. Fernando Nicora explicó que existen unos 220 funcionarios afectados por las mudanzas, pero negó los rumores que insinúan despidos masivos en la entidad. Nicora adelantó que las instalaciones del puerto de Asunción que serán desocupadas se prevé transformarlas en museos y habilitar un acuario para la recreación ciudadana. En tanto, el Sindicato de Funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos mantiene firme la acción de inconstitucionalidad que presentó ante el Poder Judicial contra el decreto presidencial que dispuso el traslado de las actividades del puerto de Asunción a Villeta. Por su parte, representantes de puertos privados celebraron el traslado de las operaciones del puerto de Asunción a Villeta y Pilar. Empresarios del sector portuario brindaron su respaldo al presidente de la República, Federico Franco, por la promulgación del decreto que declara inactivo al puerto de la Administración Nacional de Navegación y Puertos de Asunción. Ricardo dos Santos, presidente de los empresarios portuarios, explicó que los puertos privados generaron desarrollo en las comunidades donde se instalaron. Sin embargo, existen puntos estratégicos como Villeta y Pilar, en donde se requiere mayor inversión estatal para las operaciones portuarias. Felicitamos esa intención. Yo creo que la operatividad del puerto de Pilar va a dar una opción muy válida a los exportadores, a los importadores, sobre todo en la época de bajante. A lo largo de los años, especialmente desde el comienzo de los 2000, los puertos privados han sabido dar buen servicio a los clientes importadores, exportadores, y el puerto de Asunción tiene las dificultades propias de una entidad pública que le cuesta competir. El empresario portuario señaló que algunas de las dificultades del actual puerto en Asunción es el complejo tránsito de camiones de contenedores por el centro de la ciudad, la navegabilidad que en tiempos de bajante se complica porque el puerto está en una bahía. Por otra parte, aquellos que perciban más de 15 millones de guaraníes mensuales deberán inscribirse como contribuyente al impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal, conocido como IRP, rige a partir de este año para las personas físicas que perciban anualmente 108 salarios mínimos, algo menos de 180 millones de guaraníes. La tasa de este impuesto será del 8% sobre la renta declarada. El año pasado el IRP entró en vigencia. La base impositiva fue de 120 salarios mínimos anuales, es decir, más de 199 millones de guaraníes, que por ley se irá reduciendo 12 salarios mínimos cada año.
Los contribuyentes que busquen disminuir el pago de sus impuestos a la renta deberán exigir boletas legales que demuestren en qué invirtieron sus ingresos durante el año. Para rebajar el pago de este impuesto se contemplan prácticamente todos los gastos realizados, incluso aquellos que no tengan que ver con la actividad económica que desarrollan las personas. Fabián Domínguez, coordinador de Desarrollo Institucional de la Subsecretaría de Estado de Tributación, SED, explicó además que el IRP se complementa con otros impuestos como el impuesto al valor agregado, IVA, desde el momento en que se compensan los gastos deducibles que no se contemplan en el uno, pero sí en el otro impuesto. Una persona va y compra, va a un restaurante a cenar con la esposa. Eso no le sirve para crédito fiscal de IVA, pero sí le sirve para su gasto deducible en renta personal. Entonces, esa es la razón por la cual se señala que el impuesto a la renta personal es un impuesto formalizador. Si bien la inscripción es voluntaria, la SED realiza controles permanentes y cruzamientos de datos para instar a las personas a cumplir con sus obligaciones tributarias. Domínguez indicó, sin embargo, que existen ingresos que están exentos de pagar este impuesto, tales como el pago de jubilaciones y algunas indemnizaciones. Jubilaciones, los haberes de retiro, las indemnizaciones, algunas, los intereses, comisiones y rendimiento del sistema bancario y financiero, las diferencias de cambio que provengan de lo que yo tengo guardado en el banco. Acá hay una diferencia. Este impuesto fomenta la bancarización. Los contribuyentes no residentes en el país que perciben montos millonarios por alguna actividad económica cumplida en Paraguay deberán abonar el 20% sobre la base del 50% de los ingresos percibidos, como en el caso de artistas internacionales. Por ejemplo, un cantante internacional viene, canta una noche, se le paga un monto X de dinero. Bueno, ahí él es contribuyente, es cierto, tiene que pagar en Paraguay. Pero sería un despropósito hacerle inscribir a ese cantante por una sola noche en Paraguay. Entonces, ese cantante abona a través de quien le contrató. Quien le contrató es el que le retiene el impuesto. Se le paga el monto pactado, deducido el impuesto, y ya ese que le contrató se encarga de ingresar al fisco paraguayo el monto del impuesto correspondiente al cantante internacional. El impuesto a la renta personal fomentará la bancarización, además de la formalización de la economía local. Actualmente el IRP cuenta con 2.000 contribuyentes inscritos aproximadamente. Ahora nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con más informaciones.